Mi niño, mi sol, pedazo. Dicen que basta con cantar una canción prohibida para que la Llorona te encuentre. Yo la canté, y desde esa noche su voz me persigue. Aunque cierre los ojos, aunque rece, aunque grite, porque lo que atraes con su canto jamás te suelta. Me llamo Julián Ortega, tengo 42 años y vivo en un pequeño pueblo de Zacatecas, un lugar donde el viento arrastra polvo y recuerdos por igual y donde el silencio de la noche pesa más que el cansancio del día. Trabajo como mecánico en un taller de mi familia, herencia de mi padre, y paso los días entre grasa, herramientas oxidadas y clientes que siempre se quejan de lo caro que sale arreglar lo que ellos mismos arruinaron. Vivo solo, aunque hace años tuve una esposa, Mariana, y una hija que apenas conoció el mundo antes de abandonarlo. A veces pienso que ese vacío es la grieta por donde entró todo lo que ahora voy a contarte. Mis noches eran rutinarias. Cerrar el taller, calentar un poco de café viejo, sentarme frente a la radio que casi siempre chisporroteaba estática y dejar que la soledad me acompañara. El pueblo dormía temprano y las calles quedaban desiertas después de las 9. Pero fue una de esas noches, en la calma de mi rutina, cuando escuché por primera vez esa canción de cuna. Una melodía que no tenía que estar ahí. Desde aquella primera noche en que escuché esa melodía que no era mía, algo cambió en mi vida. Al principio quise racionalizarlo, ponerle nombre a cada sonido, convencerme de que era el viento colándose entre las tablas de mi casa o un radio mal sintonizado del vecino. Pero la sensación de ser observado, la presión invisible que se sentía sobre mis hombros mientras caminaba por mi sala, me decía que no era nada de eso, era distinto, era ella, la Llorona. O al menos eso empezaba a pensar. Todo comenzó con pequeñas cosas que se escapaban de lo cotidiano. Primero fueron los susurros. Estaba en la cocina, preparando café como cada noche, y sentí un murmullo suave, casi infantil, que parecía imitar mi respiración. Giré mi cabeza buscando alguna explicación lógica. Tal vez un ratón, una corriente de aire, pero no había nada. Nadie, solo la penumbra de mi casa y ese silencio que de repente se volvió pesado. Como si los muros se hubieran acercado un poco más a mí, el murmullo creció. Como si alguien tarareara una melodía apenas perceptible, dulce y macabra a la vez. Me quedé helado, con la cuchara de metal en la mano, temblando, sin atreverme a llamar a nadie, porque sabía que si lo hacía, la sensación desaparecería, pero eso no pasó. La melodía se mantuvo, intermitente, como un latido extraño, siempre justo cuando la noche estaba en su punto más oscuro. Al principio intenté ignorarlo. Me decía que no podía ser real, que la mente juega trucos a quienes cargan con demasiados recuerdos dolorosos. Pero luego vinieron las sombras, sombras que no tenían origen. Caminaba por mi pasillo y veía figuras difusas a un costado, reflejos en los cristales que desaparecían cuando giraba la mirada. Siluetas que parecían espiar desde los rincones de mi hogar, con un peso silencioso que hacía que mi pecho doliera de angustia. No podía explicarlo. Todo en mi vida había sido rutinario, predecible, y de repente, cada objeto de mi casa parecía respirar, observar, juzgar. Las llamadas extrañas comenzaron poco después. Sonaba el teléfono. Siempre en la madrugada, con un timbre que parecía resonar en lo más profundo de mis huesos. Al contestar, solo escuchaba la misma melodía de cuna. Tarareada en un tono infantil, pero cargada de lamento, de algo roto. A veces la voz susurraba mi nombre, Julián, Julián, y luego se cortaba, dejándome con un silencio que me aplastaba más que cualquier ruido. Intenté bloquear los números, desconectar líneas, incluso cambiar de teléfono, pero nada funcionaba. Cada noche, la canción regresaba. Insistente, susurrándome que ya no había escape. Fue entonces cuando los objetos comenzaron a moverse solos. Al principio, pequeñas cosas, un vaso desplazado unos centímetros, un lápiz que aparecía en el suelo sin que yo lo hubiera tirado.
Pensé que la fatiga me hacía perder la memoria, que me levantaba y lo movía sin darme cuenta, pero no era eso. Una noche encontré mi taza de café en el piso, rota, y no recordaba haberla dejado sobre la mesa. Miré a mi alrededor y sentí un frío que no venía del viento, sino de algo vivo, intangible, que estaba dentro de mi casa esperando. Empecé a dormir con la luz encendida, aunque eso solo prolongaba mi insomnio. La sensación de ser observado no desaparecía, incluso con el resplandor artificial iluminando cada rincón. Los vecinos empezaron a comentar cosas raras también. Algunos decían haber visto luces extrañas entrando y saliendo de mi casa a horas imposibles, o escuchado lamentos que no podían identificar. Yo traté de ignorarlos, de convencerme de que eran imaginaciones suyas, habladurías de pueblo, pero la realidad era que yo también escuchaba cosas que ellos describían. Pasaba por la calle y sentía que algo me seguía a lo lejos, un eco de llanto infantil que se mezclaba con el viento, un llanto que crecía y disminuía según me acercaba o me alejaba de mi casa. Intenté documentarlo, grabar sonidos, buscar pruebas. Puse mi teléfono sobre la mesa mientras dormía, esperando capturar al menos un fragmento de la canción. La primera grabación que reproduje me dejó sin aliento. El murmullo estaba ahí. Claro, nítido, pero también había algo más. Entre la melodía, escuché un lamento femenino. Profundo y desgarrador, cargado de odio y tristeza al mismo tiempo, me temblaron las manos. Sabía que no podía ser un montaje, no podía ser un efecto del viento o la electricidad. Era algo que estaba en mi casa y estaba dirigido a mí. No dormí por 3 noches consecutivas. Cada vez que cerraba los ojos, la canción volvía, como un látigo que azotaba mis pensamientos. Al amanecer, me levantaba con dolor de cabeza y un nudo en la garganta. La sensación de que alguien había estado junto a mí mientras dormía, respirando cerca, acariciando mi rostro con dedos invisibles. La Llorona estaba presente, y no era una historia de miedo que contaban para asustar a los niños. Era real, estaba viva en las sombras de mi hogar, y parecía alimentarse de mi miedo, de mi tristeza, de cada recuerdo que cargaba en mi memoria. Una madrugada decidí enfrentar la situación. Saqué un cuaderno viejo donde anotaba cada incidente, horarios, sonidos, objetos movidos, incluso sueños recurrentes que ahora parecían más como recuerdos ajenos que propios. Traté de cantar la canción de cuna para ver si eso provocaba algo, si podía controlarla. Apenas tararía un par de notas y la atmósfera cambió. La temperatura bajó bruscamente, mi respiración se volvió visible en el aire frío y un llanto desesperado llenó la habitación. Tan cercano que sentí que mi propio corazón se paralizaba. La voz de la mujer se mezclaba con la melodía y entre cada nota escuché claramente: «Ven por ella, ven por tu hija». El golpe más fuerte vino cuando revisé la habitación de mi hija, el único espacio que aún guardaba intacto. Las paredes estaban marcadas con rayas finas, como si alguien hubiera rascado la pintura con uñas invisibles. Los juguetes estaban dispersos, aunque nadie había entrado allí desde hacía años. Y sobre la cuna, un pequeño muñeco que nunca había comprado, de tela blanca y ojos negros, parecía mirarme fijamente. Su boca estaba abierta en un gesto de llanto eterno, y en su interior, grabado, encontré un trozo de papel con la letra de la canción de cuna. No podía entender cómo había llegado ahí, pero estaba claro que alguien o algo me estaba enviando un mensaje. La canción ya no era un sonido al azar, era una advertencia, un ritual, una invitación a cruzar un umbral que jamás había pensado cruzar. Comencé a notar más señales durante el día también. Caminaba por el pueblo y sentía que alguien me seguía entre las sombras. Veía reflejos fugaces en ventanas, en charcos de agua, incluso en los espejos del taller donde trabajaba. Cada vez que intentaba mirar directamente, la figura desaparecía, pero el eco de un llanto infantil quedaba en mis oídos, persistente, imposible de ignorar. La gente hablaba de mí con extrañeza, que estaba cambiado, pálido, con los ojos hundidos, con una mirada que no pertenecía a nadie del pueblo. Empecé a evitar a todos, a cerrar mi casa con 1000 candados, a encender velas y rezar con voz quebrada, pero nada parecía suficiente. Una noche, mientras revisaba una vieja caja de recuerdos de mi hija, encontré una grabación de su primer llanto.
La reproduje, temblando, y al instante, la canción de cuna comenzó a sonar desde el otro lado de la habitación. Desde un lugar donde no había ningún aparato. Era la misma melodía que había escuchado desde la primera noche. Mi respiración se aceleró y sentí un frío mortal recorrer mi espalda. La voz de la mujer, de la Llorona, emergió detrás de mí, susurrando mi nombre con odio y anhelo. Julián, devuélvemela, cántala, o sufrirás por siempre. Ahí comprendí que no podía escapar. La canción de cuna no era solo un sonido, era un puente hacia algo que no pertenecía a este mundo, hacia un dolor que se alimentaba de mi culpa y de mi miedo. Cada vez que la cantaba, aunque fuera solo en susurros, sentía la presencia detrás de mí, acariciando mi alma, arrastrándome a recuerdos que quería olvidar. Empecé a temblar con cada nota, con cada lamento que emergía de las paredes, de los objetos, de los ecos del pueblo. La casa, mi refugio, se volvió una trampa, un espacio donde el tiempo se doblaba y los recuerdos y la realidad se mezclaban hasta confundirse. Intenté hablar con alguien del pueblo, con un cura, con mi madre, con vecinos de confianza, pero al describir la canción, los sonidos, las figuras y el llanto, sus ojos se llenaban de miedo. Algunos simplemente me miraban y negaban con la cabeza. Otros me advertían que dejara de buscar respuestas, que esa canción no era para los vivos, que quien la cantara convocaba a algo que no perdonaba ni olvidaba. Pero ya era demasiado tarde. No podía dejar de escucharla, de sentir su presión, de notar cómo cada objeto en mi hogar vibraba con su presencia, cómo cada sombra parecía expandirse y contraerse según mi miedo. Una madrugada, mientras intentaba dormir en el taller, noté que las herramientas se movían solas, pequeñas tuercas y llaves cayendo al suelo en un patrón que parecía formar la letra de la canción en el aire. Respiré con dificultad y sentí que alguien estaba a mi lado, detrás de mí, invisible pero imposible de ignorar. Sentí dedos fríos tocar mi hombro y escuché claramente: cántala, cántala, que ella vendrá. Mi voz temblaba, mis labios apenas podían articular las notas, pero cuando lo hice, un grito desgarrador se mezcló con la melodía y las paredes comenzaron a gotear un líquido oscuro que olía a humedad y lágrimas. La desesperación me envolvió y por primera vez entendí que estaba jugando con algo que no tenía control sobre mí, algo que había elegido a mi hija, que había elegido mi culpa, que había decidido que mi miedo era su alimento. Desde esa noche, la canción se volvió una cadena invisible. Cada nota que tarareaba, cada susurro que escapaba de mis labios, la acercaba más. Y yo me encontraba atrapado en un ciclo que no tenía fin. Cada objeto, cada sombra, cada susurro me recordaba que había cruzado un límite, que había despertado algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Y mientras escribo esto, temblando y escuchando nuevamente la melodía que ahora parece surgir de todos lados, sé que la Llorona ya no es una leyenda, ni un cuento para asustar niños. Es real, está aquí y me observa. Desde la noche en que la canción comenzó a imponerse sobre mi vida, cada instante de tranquilidad se volvió imposible. No había amanecer que me devolviera la calma. No había rutina que me protegiera del peso que ahora sentía en cada rincón de mi hogar. Todo se transformó en un escenario de miedo constante. El aire estaba cargado de presencias que no podía ver, pero que sentía, tan cercanas que cada respiración me recordaba que no estaba solo, que nunca lo había estado. Cada objeto, cada sombra, cada reflejo en los cristales parecía vibrar al ritmo de aquella melodía imposible de ignorar. La canción de cuna ya no era un sonido aislado, era un hilo que conectaba mi vida con algo que escapaba a toda lógica, algo que no perdonaba, algo que esperaba que yo cometiera un error. Recuerdo esa noche con una claridad que aún me estremece. Era un jueves, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando el murmullo comenzó de nuevo.
Pero esta vez no estaba limitado a un rincón de la casa, ni era un simple susurro. Se expandió por toda la habitación, envolviéndome, penetrando cada poro de mi piel. La canción era clara, directa, cada nota impregnada de un dolor infinito. Intenté levantarme de la cama, pero mis piernas no respondían. Era como si una fuerza invisible me mantuviera pegado al colchón, obligándome a escuchar, a enfrentar aquello que había evitado durante semanas. Sentí un peso sobre mi pecho, algo húmedo, frío, que aplastaba mi respiración. Abrí los ojos lentamente y lo que vi me dejó sin aliento. La habitación, la que yo conocía como segura, estaba distorsionada. Las paredes parecían moverse, ondular como si fueran agua negra y líquida. Y en el centro, frente a mí, estaba ella, la figura de una mujer, vestida con un harapo blanco, el cabello largo y negro cubriendo su rostro, pero sus ojos brillaban con un fuego que atravesaba la penumbra. Sus labios se movían, tarareando la canción de cuna, pero el sonido no salía de su boca. Salía de las paredes, del suelo, del aire mismo. Quise gritar, llamar a alguien, pero mi voz se había ido. Solo podía escucharla, cada nota clavándose en mi cabeza, perforando mis recuerdos más dolorosos, trayendo a la superficie culpas y remordimientos que había enterrado hacía años. La Llorona estaba allí, tangible, real. Y lo peor no era verla, sino sentir que estaba tomando todo lo que amaba como si fueran piezas de un tablero que solo ella entendía. Intenté moverme, levantarme de la cama, pero mis pies se sentían pegados al suelo. La canción se intensificó, y con cada acorde sentí un lamento creciente que parecía surgir de mi hija, de mi esposa, de mi propia sangre. Y entonces lo vi, un reflejo fugaz detrás de la Llorona, la silueta de mi hija pequeña atrapada en un llanto que no era real ni de este mundo. Intenté gritar su nombre, pero de mi boca solo salió un gemido ahogado, un sonido que parecía alimentar su presencia. La melodía me obligó a recordar cosas que había querido olvidar. Noches en que no estuve con mi hija, discusiones con Mariana que dejaron cicatrices invisibles. Cada error, cada abandono, cada lágrima que no consolé, todo se condensó en esa canción, que ahora no era solo un sonido, sino un instrumento de tortura, un puente hacia la desesperación. La Llorona no necesitaba tocarme, solo mi miedo era suficiente para manifestarse, y yo me sentía más vivo que nunca y al mismo tiempo reducido a un simple saco de huesos temblorosos. Intenté cerrar los ojos, rezar, invocar a Dios, cualquier cosa que me diera fuerza. Pero cada palabra se convertía en eco distorsionado que se mezclaba con la canción, amplificando su poder. Sentí que el techo se inclinaba sobre mí, que las paredes se acercaban, que el suelo bajo mis pies se convertía en agua negra que intentaba tragármelo todo. Cada segundo era un mundo de dolor y horror y no podía escapar. La canción lo llenaba todo, mi cabeza, mis manos, mi corazón, incluso mi memoria. Recordaba cosas que no quería recordar, nombres de personas que ya no estaban, lágrimas que no había derramado. Fue entonces cuando comprendí lo que ella quería. La Llorona no estaba solo en busca de un niño perdido. Estaba buscando que yo comprendiera mi culpa, que enfrentara la desesperación que llevaba dentro, que la aceptara y la ofreciera como alimento para su insaciable pena. Cada nota que tarareaba me arrastraba más cerca de su mundo, un mundo de lamentos interminables, de pérdidas imposibles de reparar, de llantos que nunca terminan. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado, observando cómo su figura se movía con gracia y horror a la vez. El aire estaba cargado de humedad y frío, y podía ver cómo pequeñas lágrimas negras rodaban por sus mejillas, mientras susurraba mi nombre con la misma dulzura con la que una madre llama a su hijo. Pero yo sabía que no había amor allí, solo un hambre, un dolor que se había convertido en rabia pura.
y que yo era el instrumento involuntario para canalizarlo. Decidí enfrentarla. Reuní todas mis fuerzas. Levanté mi voz por primera vez en semanas y grité: «¡Déjame en paz! ¡No tienes derecho a tocar mi vida!». La habitación tembló con mi grito, y por un instante la melodía se detuvo. Pude sentir un instante de vacío, de silencio absoluto, como si el mundo entero contuviera la respiración. Y entonces su risa emergió, una carcajada que combinaba tristeza y burla, y la canción volvió más intensa, más aguda, más penetrante. Cada nota parecía arañar mi alma, y sentí que mi corazón palpitaba fuera de ritmo, que mis ojos querían salirse de sus órbitas, que mi mente se disolvía en la angustia que ella había tejido a mi alrededor. Me lancé hacia la puerta, tratando de escapar, pero era inútil. Cada paso que daba me encontraba de nuevo en la misma habitación, como si el espacio se doblara sobre sí mismo, atrapándome en un ciclo interminable. La canción me seguía, cada vez más fuerte, hasta que sentí que mi propio cuerpo temblaba al ritmo de cada nota. Intenté taparme los oídos, gritar, llorar, pero nada funcionaba. La Llorona estaba en todas partes, y no había un solo lugar donde pudiera esconderme. Y luego lo vi. Una mano espectral emergió del suelo, arrastrando hacia arriba pequeños objetos, juguetes de mi hija, fotografías, cosas que no tenían sentido estar allí. Todo flotaba en el aire, girando lentamente mientras la melodía crecía, hasta que los objetos se unieron formando un círculo alrededor de mí. Un círculo de recuerdos rotos, de culpas y pérdidas. Intenté atravesarlo, correr, escapar, pero cada vez que lo intentaba, los objetos se movían, bloqueando mi camino, obligándome a quedarme, obligándome a escuchar, a sufrir, a entender. La habitación cambió entonces de forma más evidente. Las paredes se estiraban hacia arriba, los techos se inclinaban, el aire se volvía líquido, pesado, como si la realidad misma se estuviera derritiendo. La figura de la Llorona se acercó y pude ver claramente su rostro. No había ojos, solo pozos negros que absorbían toda luz, y su boca abierta en un grito silencioso que llenaba la habitación con ondas de dolor puro. Sentí que mi cordura comenzaba a quebrarse, que cada pensamiento racional se disolvía en el miedo absoluto, que cada recuerdo de felicidad era arrancado de mí y reemplazado por imágenes de desesperación y pérdida. Intenté recordar a mi hija, su risa, su sonrisa, sus ojos brillantes, y eso me dio un momento de fuerza, pero ella lo sabía, lo sentía. La melodía cambió, adoptando un ritmo más lento, más pesado, y cada nota parecía aplastar mi pecho, convirtiendo la esperanza en angustia. Sentí que mis pies se hundían en el suelo, que la habitación giraba, y que si caía, nunca volvería a levantarme. La Llorona extendió sus manos, largas, huesudas hacia mí, y pude sentir cómo cada centímetro de mi piel se electrificaba, como si mi propia vida fuera absorbida por su presencia. La voz de la canción cambió entonces, y por primera vez me habló directamente, clara, implacable. Tú la trajiste aquí, tú la abandonaste, cántala, devuélvemela, o sufrirás eternamente. Mi corazón se detuvo. Supe en ese instante que había llegado al límite. La canción ya no era música, era sentencia, juicio, un puente hacia un mundo donde los vivos no tienen lugar, y yo estaba atrapado en él. Cada segundo que pasaba, la melodía penetraba más profundo, hasta que sentí que mi mente se dividía en fragmentos, algunos recordando mi vida, otros flotando en un mar de lamentos y llantos que no tenían fin. Me arrodillé, derrotado, pero algo dentro de mí se negó a desaparecer. Recité el nombre de mi hija, recordé su sonrisa, su voz, los momentos que habíamos compartido, y de repente
La habitación pareció tambalear. La melodía se volvió más lenta, más vacilante, como si mi propia resistencia le arrancara fuerza. Pero entonces sentí un frío mortal envolverme y una presencia cercana, invisible, respirando sobre mi cuello, murmurando mi culpa y mi dolor. No podía moverme, no podía gritar, no podía escapar. Solo podía sentir, escuchar, resistir. La Llorona estaba allí y no estaba sola. La melodía parecía traer consigo ecos de otros, voces de niños perdidos, de madres llorando, de recuerdos que nunca deberían haber sido revividos. Cada nota era un cuchillo que giraba lentamente dentro de mi pecho, recordándome todo lo que había fallado, todo lo que había perdido, todo lo que debía enfrentar. Durante lo que parecieron horas, tal vez días, permanecí allí, atrapado entre la música, la presencia y mis propios recuerdos. Cada intento de moverme era inútil. Cada suspiro, cada latido alimentaba la canción y a ella. Pero entonces algo cambió. Un pensamiento, un recuerdo de mi hija, puro, intacto, lleno de luz, atravesó la oscuridad que me rodeaba. La melodía se tambaleó, la presencia se desvaneció por un instante y sentí que podía respirar de nuevo. No del todo, pero lo suficiente para comprender que la canción tenía un límite, que la fuerza de la vida que todavía estaba en mí podía desafiarla, aunque fuera solo por un instante. Durante lo que parecieron horas, tal vez días, permanecí allí, atrapado entre la música, la presencia y mis propios recuerdos. Cada intento de moverme era inútil. Cada suspiro, cada latido alimentaba la canción y a ella. Pero entonces algo cambió. Un pensamiento, un recuerdo de mi hija, puro, intacto, lleno de luz, atravesó la oscuridad que me rodeaba. La melodía se tambaleó, la presencia se desvaneció por un instante y sentí que podía respirar de nuevo. No del todo, pero lo suficiente para comprender que la canción tenía un límite, que la fuerza de la vida que todavía estaba en mí podía desafiarla, aunque fuera solo por un instante. Todo explotó aquella noche en que comprendí que no podía seguir huyendo. La canción de cuna no era solo un eco, no era un lamento pasivo, era un arma, un juicio, un torrente que venía por mí y por todo lo que había amado. La casa, mi refugio, ya no era un lugar seguro. Se había convertido en un laberinto de sombras y gritos. Cada pared parecía respirar, cada rincón era un ojo que me observaba, y cada objeto familiar se transformaba en un testigo silencioso de mi culpa. Recuerdo que todo comenzó cuando escuché el llanto de mi hija desde la habitación donde nunca había entrado después de su muerte. Abrí la puerta lentamente, con la mano temblando sobre la manilla, y lo que vi me heló la sangre. La habitación estaba completamente oscura, pero a la luz de la luna que se filtraba por la ventana, pude distinguir la cuna vacía. Sin embargo, en el suelo había marcas de manos y pies diminutos, frescas, como si alguien hubiera gateado hasta mí hacía minutos. Intenté gritar su nombre, pero mi voz se quebró, y en su lugar, un coro de susurros surgió de la nada, todos cantando la misma canción de cuna que había escuchado durante semanas. La temperatura bajó abruptamente y pude ver mi propio aliento en el aire, flotando como pequeñas nubes blancas que desaparecían en el silencio absoluto. Fue entonces cuando sentí la presencia detrás de mí. No tenía forma concreta al principio, solo un vacío, un frío, un peso sobre mis hombros. Giré lentamente y la vi, la Llorona, más real que nunca, flotando apenas unos centímetros del suelo, con el cabello pegado a su rostro húmedo, los ojos huecos que irradiaban un odio infinito. La canción salía de sus labios, pero también de todos los rincones de la casa, como si la estructura misma la amplificara, convirtiendo cada nota en un cuchillo que perforaba mi pecho. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Cada intento de moverme me llenaba de vértigo, como si la gravedad misma estuviera en mi contra. La habitación se distorsionaba,
Las paredes se estiraban hacia arriba, los techos se inclinaban, el suelo se ondulaba como agua negra. Los juguetes de mi hija comenzaron a flotar, girando a mi alrededor, formando un remolino de recuerdos y culpas. Entre ellos, la muñeca que le había regalado Mariana estaba abierta de piernas y de su boca parecía surgir un eco de mi propia voz cantando la canción de cuna. No pude evitar caer de rodillas. Mi corazón latía desbocado. Cada respiración era un esfuerzo monumental. Y la desesperación se apoderó de mí. La Llorona se acercó y pude sentir un aliento helado recorrer mi nuca, mis hombros, mis brazos. Sus manos espectrales se extendieron hacia mí y cuando tocó mi brazo sentí un dolor que atravesó mi piel y llegó a mis huesos. Era como si absorbiera cada pedazo de mi vida, cada recuerdo feliz, cada instante en que había sentido amor, reemplazándolo con frío, oscuridad y lamento. Y entonces sucedió algo que nunca olvidaré. La melodía cambió. Las notas, antes dulces y engañosas, se volvieron agudas, chirriantes, como si cada acorde quisiera desgarrar mi mente. Pude escuchar claramente la voz de mi hija llamándome. «Papá, ayúdame, papá». Pero era un grito atrapado en el tiempo, un eco que no pertenecía a este mundo. Intenté correr hacia ella, pero cada paso me llevaba de nuevo a la misma posición, arrodillado frente a ella, incapaz de tocarla. La Llorona se movía entre nosotros, susurrando mi culpa, gritando mi abandono, y su llanto era un torrente que inundaba la habitación, que se filtraba en mis oídos y en mis venas, convirtiéndome en un espectador impotente de mi propia destrucción. Sentí que la melodía penetraba mis recuerdos más dolorosos. Vi a Mariana, a mi hija, a mi familia, todas las figuras que había amado, distorsionadas y mezcladas con figuras que lloraban y gritaban en la oscuridad. Vi mis errores multiplicados infinitamente, cada discusión, cada abandono, cada lágrima que no pude secar, todo convertido en espectros que me rodeaban, acusándome, torturándome. La canción era más que música, era un portal a un mundo donde la pena y la rabia eran reales, tangibles, y yo estaba atrapado en él. Intenté resistir, cerrar los ojos, rezar, gritar, cualquier cosa que me devolviera un sentido de control, pero nada funcionaba. La Llorona estaba en todas partes y en ninguna, un ser imposible, infinito, que se alimentaba de mi miedo. De repente, la habitación se iluminó con un resplandor blanco y frío, y vi figuras espectrales flotando a mi alrededor, niños, mujeres, hombres, todos atrapados en un ciclo de llanto y desesperación. Sus manos se extendían hacia mí, pero eran inútiles. Su presencia solo aumentaba mi terror porque cada uno de ellos era una advertencia de lo que me esperaba si fallaba en comprender lo que estaba sucediendo. Sentí que la melodía penetraba mis recuerdos más dolorosos. Vi a Mariana, a mi hija, a mi familia, todas las figuras que había amado, distorsionadas y mezcladas con figuras que lloraban y gritaban en la oscuridad. Vi mis errores multiplicados infinitamente, cada discusión, cada abandono, cada lágrima que no pude secar, todo convertido en espectros que me rodeaban, acusándome, torturándome. La canción era más que música, era un portal a un mundo donde la pena y la rabia eran reales, tangibles, y yo estaba atrapado en él. Intenté resistir, cerrar los ojos, rezar, gritar, cualquier cosa que me devolviera un sentido de control, pero nada funcionaba. La Llorona estaba en todas partes y en ninguna, un ser imposible, infinito, que se alimentaba de mi miedo. De repente, la habitación se iluminó con un resplandor blanco y frío, y vi figuras espectrales flotando a mi alrededor, niños, mujeres, hombres, todos atrapados en un ciclo de llanto y desesperación. Sus manos se extendían hacia mí, pero eran inútiles. Su presencia solo aumentaba mi terror porque cada uno de ellos era una advertencia de lo que me esperaba si fallaba en comprender lo que estaba sucediendo.
La melodía llegó a un clímax insoportable. Cada nota era un golpe, cada acorde un cuchillo que se clavaba en mi corazón. Sentí que mis pulmones se comprimían, que mi cabeza quería estallar, que mi cuerpo entero estaba al borde del colapso. Y entonces, en medio de ese horror absoluto, escuché algo que cortó mi terror como un rayo. Una voz pequeña, clara, firme, que no pertenecía al lamento ni a la melodía. Era la voz de mi hija, diciéndome: «Papá, recuerda quién eres. No me dejes. No me olvides». Fue un instante breve, pero suficiente para que mi mente reaccionara. Agarré el viejo cuaderno donde había anotado cada incidente, cada susurro, cada objeto movido, cada fragmento de la melodía. Con manos temblorosas comencé a recitar las palabras que había escrito, las notas de la canción, no como un canto, sino como un recordatorio de lo que era real, de mi amor por mi hija, de mi arrepentimiento, de mi deseo de protegerla aunque ya no estuviera físicamente conmigo. La melodía llegó a un clímax insoportable. Cada nota era un golpe, cada acorde un cuchillo que se clavaba en mi corazón. Sentí que mis pulmones se comprimían, que mi cabeza quería estallar, que mi cuerpo entero estaba al borde del colapso. Y entonces, en medio de ese horror absoluto, escuché algo que cortó mi terror como un rayo. Una voz pequeña, clara, firme, que no pertenecía al lamento ni a la melodía. Era la voz de mi hija, diciéndome: «Papá, recuerda quién eres. No me dejes. No me olvides». Fue un instante breve, pero suficiente para que mi mente reaccionara. Agarré el viejo cuaderno donde había anotado cada incidente, cada susurro, cada objeto movido, cada fragmento de la melodía. Con manos temblorosas comencé a recitar las palabras que había escrito, las notas de la canción, no como un canto, sino como un recordatorio de lo que era real, de mi amor por mi hija, de mi arrepentimiento, de mi deseo de protegerla aunque ya no estuviera físicamente conmigo. La Llorona chilló, un sonido que me atravesó el alma, pero que empezó a perder fuerza. La melodía se volvió confusa, fragmentada, como si mi voluntad y mis recuerdos formaran un escudo que ralentizaba su poder. Sentí que mi cuerpo podía moverse de nuevo, que la gravedad volvía a obedecerme, que las sombras se retraían apenas unos centímetros. La habitación se sacudió violentamente, los objetos girando en espiral antes de caer pesadamente al suelo. La muñeca de mi hija rodó hasta mis pies, inmóvil, y por primera vez en semanas pude respirar profundamente sin sentir que me ahogaba. Pero no había victoria total. La Llorona estaba herida, debilitada por mi resistencia, pero su mirada seguía llena de odio y desesperación. Sus ojos huecos me atravesaban, y comprendí que esto no había terminado. La canción había perdido fuerza por un momento, pero el eco de su lamento permanecía en la casa, en el aire, en los objetos, como un recordatorio de que yo había despertado algo que nunca debía haber tocado. Cada lágrima, cada nota, cada suspiro, era un hilo que aún conectaba mi vida con ella, y sabía que un solo error podía desatar nuevamente todo el terror que acababa de enfrentar. Me levanté lentamente, temblando, con la muñeca de mi hija entre las manos, y miré alrededor. La habitación estaba devastada, pero silenciosa por primera vez. La luz de la luna iluminaba un rastro de sombras que desaparecían lentamente en los rincones, como si la presencia estuviera retrocediendo solo temporalmente. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero sentí una extraña mezcla de alivio y terror, porque sabía que no había vencido realmente, solo había sobrevivido al enfrentamiento directo, y la Llorona aún estaba allí, acechando, esperando que yo cediera otra vez. Mis piernas apenas podían sostenerme mientras caminaba hacia la puerta, con la muñeca de mi hija abrazada a mi pecho. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si la casa misma estuviera tratando de retenerme, de obligarme a enfrentar nuevamente la melodía, la presencia, el juicio. Sentí que cada pared respiraba,
que cada sombra se movía al ritmo de un latido que no era mío, y comprendí que esto no terminaría nunca mientras viviera. La canción de cuna no era solo música, era un puente, un juicio, una condena, y yo era el vigilante involuntario de su terror. Después de aquella noche infernal, pensé que tal vez había terminado. La casa parecía tranquila, silenciosa, los objetos habían vuelto a su lugar y la luz de la luna iluminaba los rincones sin que nada se moviera ni susurrara. Pero la tranquilidad era un engaño. Sabía, en lo más profundo de mí, que la Llorona no había desaparecido. Solo había esperado, había retrocedido momentáneamente, observándome, calculando, dejando que mi respiración volviera a un ritmo casi normal para atraparme nuevamente cuando menos lo esperara. Durante días intenté reconstruir mi vida, retomar algo de normalidad. Trabajé en el taller, revisé autos, hablé con vecinos y amigos, incluso intenté sonreír, pero todo estaba teñido de sombras. Cada sonido me ponía en alerta, cada reflejo en un cristal me hacía girar la cabeza esperando verla, temiendo escuchar nuevamente esa canción que se había incrustado en mi mente como un parásito que nunca se va. Las noches eran peores, los susurros regresaban, las sombras se movían y la sensación de ser observado nunca desaparecía. Sabía que podía huir del pueblo, de la casa, incluso cambiar de país, pero algo dentro de mí me decía que la canción me seguiría a donde fuera y que la Llorona no conocía fronteras y que mientras viviera, yo era suyo, en cierta forma. Con el paso de los días, comencé a notar cambios en mí. Mis pensamientos eran invadidos por la melodía, tarareando notas que no podía recordar conscientemente, frases de la canción escapando de mis labios mientras lavaba los platos, mientras caminaba por la calle, incluso mientras hablaba con alguien. Intenté luchar contra ello, taparme la boca, cantar otra canción para reemplazarla, rezar con fuerza, pero nada funcionaba. Cada intento de controlarla solo fortalecía su influencia. La Llorona había encontrado un hilo directo hacia mi mente, un puente que yo mismo había construido con mi miedo, mi culpa y mi recuerdo de mi hija. Una tarde decidí volver a la habitación de mi hija, enfrentando el lugar donde todo comenzó. Abrí la puerta lentamente y me encontré con la cuna vacía, intacta, pero con un rastro de polvo que parecía formar un pequeño círculo. Sobre la cama, la muñeca que había sostenido durante la confrontación estaba nuevamente ahí, como esperándome. Me acerqué y la tomé en mis manos temblando. Fue entonces cuando escuché la melodía, más clara que nunca, emanando de la muñeca. Cada nota me golpeaba el pecho, recordándome la noche del clímax, la sensación de desesperación, el frío que me atravesaba los huesos. Me senté en el suelo, abrazando la muñeca, y comprendí algo que había evitado admitir. No podía escapar. La Llorona no era solo un ser sobrenatural, sino una manifestación de mis culpas, de mi dolor, de mi incapacidad de proteger lo que amaba. Cada error, cada abandono, cada lágrima que no había secado, todo eso se había convertido en alimento para ella. La canción de cuna no era un simple sonido, era un contrato que yo había firmado, sin saberlo. Un vínculo que me uniría a su presencia mientras viviera. Esa noche fue especialmente intensa. Sentí como la temperatura bajaba hasta volverse casi insoportable, como las paredes parecían susurrar y vibrar al ritmo de la melodía, como los objetos flotaban y giraban alrededor de la habitación, formando figuras que me recordaban a mi hija, a Mariana, a mi familia, todas ellas atrapadas en un ciclo de lamento y dolor. La canción se convirtió en un torrente, un río de notas que entraba en mi cabeza, mezclándose con mis recuerdos, distorsionando mi percepción del tiempo y el espacio.
Intenté gritar, romper la muñeca, romper la melodía con mi propia voz, pero nada funcionaba. Cada acción que emprendía parecía reforzar su presencia, como si estuviera destinada a mantenerme atrapado en este ciclo de terror. Comprendí entonces que la única forma de sobrevivir era aceptar la presencia, reconocerla, darle nombre, enfrentar la culpa que representaba. Sentí un instante de claridad. Si podía mantener mi amor y recuerdo de mi hija intactos, tal vez podría equilibrar la influencia de la canción. Tal vez podría contenerla, aunque nunca eliminarla por completo. Pasaron horas, o quizás minutos, no lo sé. No podía distinguir el tiempo en medio del caos. La melodía comenzó a disminuir en intensidad, pero seguía allí, constante, recordándome que la amenaza nunca desaparecía realmente. La Llorona flotaba cerca, silenciosa, observándome con sus ojos huecos, midiendo mi resistencia, evaluando mi miedo. Sentí que podía moverme de nuevo, caminar, respirar, pensar, pero cada movimiento era vigilado, cada pensamiento medido. La canción había dejado una marca indeleble en mí y sabía que la presencia estaba destinada a acompañarme hasta el final de mis días, una sombra que me recordaría constantemente mis errores y mi dolor. Decidí entonces salir de la habitación, caminar por la casa, enfrentar cada rincón donde la canción había resonado y observar con cuidado cada objeto, cada sombra. La Llorona estaba allí, oculta, pero perceptible en cada sensación de frío, en cada susurro que escapaba de la nada. Entendí que la melodía no solo atraía la presencia, sino que también mantenía viva su esencia, conectando mi memoria, mi culpa y mi amor perdido en un hilo que no podía romperse. Salí al jardín, la luna iluminando la tierra húmeda y las sombras de los árboles. El viento me trajo un murmullo de la canción, como un recordatorio de que la presencia no estaba confinada a la casa, que podía alcanzarme incluso fuera de ella. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral y comprendí que mi vida nunca volvería a ser igual. La Llorona estaba conmigo, en mi memoria, en mis emociones, en la canción que ahora llevaba incrustada en mi mente, y no había lugar en el mundo donde pudiera escapar. Sentado en el porche, sosteniendo la muñeca de mi hija, escuchando el eco lejano de la melodía, comprendí que había aprendido algo importante. Enfrentar el miedo no significa eliminarlo, sino reconocerlo y coexistir con él. La presencia de la Llorona era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, del peso de la culpa y el amor que nunca muere, incluso cuando todo lo demás parece perdido. Pero también entendí que mientras la canción sonara, mientras la melodía persistiera en mis recuerdos, ella podría regresar en cualquier momento, más fuerte, más cercana, más implacable. Ahora cada noche escucho el viento y me pregunto si es real o si es solo la canción de cuna que ha quedado incrustada en mi mente. Cada sombra en mi hogar me hace mirar 2 veces. Cada ruido me hace contener la respiración. Cada momento de silencio es una prueba de mi resistencia. La Llorona ya no es un mito, ni una historia para asustar a niños. Es una presencia viva, eterna, un eco de dolor y rabia contenida que me sigue, observándome, esperando que cometa un error, esperando que cante de nuevo la canción que la atrae. No puedo predecir cuándo volverá a aparecer, ni cómo, ni dónde. Solo sé que su influencia permanece y que mientras viva, la canción de cuna seguirá resonando en mi interior. Un recordatorio constante de la fragilidad humana y del terror que puede surgir de los recuerdos, de la culpa y del amor perdido. Y mientras escribo estas palabras, siento que un susurro recorre mi espalda, una caricia fría que me recuerda que no estoy solo, que ella me observa,
que la historia no ha terminado y que quizás nunca lo hará. Si escuchaste hasta aquí, suscríbete y comparte, pero hazlo bajo tu propio riesgo, porque puede que esta historia ahora también te siga a ti. Porque algunas canciones no fueron hechas para dormir niños, fueron hechas para despertar fantasmas, y si alguna vez decides tararearlas, recuerda, siempre habrá alguien escuchando, siempre habrá un eco de lamento, siempre habrá La Llorona.